Esta fue la airada reacción del entonces diputado Gabriel Boric ante los militares en Plaza Dignidad en los primeros días de la revuelta social en octubre de 2019. Fue una de las manifestaciones más icónicas del repudio que provocó la salida del ejército a la calle cuando el gobierno de Sebastián Piñera declaró estado de excepción constitucional de emergencia. En los días más duros del estallido, Boric también rechazó con vehemencia el proyecto de infraestructura crítica del gobierno de derecha. La iniciativa presentada por Piñera el 26 de noviembre de 2019 en respuesta a los efectos provocados por el estallido social avanzó en el Senado y quedó estancado en la Cámara de Diputados. Vamos a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas, sin necesidad de establecer estado de excepción constitucional, sin necesidad de restringir las libertades y los derechos de los ciudadanos, poder colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país. Este miércoles inició en la Comisión Mixta del Congreso la discusión sobre el proyecto de Estado de Protección y Resguardo con el que el gobierno de Gabriel Boric busca disponer de las Fuerzas Armadas para el resguardo de las carreteras en la macrozona sur. Según el ministro Giorgio Jackson, el proyecto, que no ha estado exento de cuestionamientos, es fruto de una indicación al proyecto sobre infraestructura crítica de los senadores de RN, Kenneth Pugh, y de Evópoli, Carmen Gloria Aravena. Aunque parlamentarios oficialistas saben que el origen del fondo del proyecto es otro. La indicación que ha anunciado nuestro gobierno para poder enfrentar la violencia en la macrozona sur, con este estado intermedio de resguardo y protección de carretera, se va a presentar en el chasis, en el boletín, en el marco de un proyecto del gobierno anterior que se llama de protección de infraestructura crítica. Son similares pero en alguna parte, pero yo diría que son completamente diferentes en cuanto al modelo de intervención de la Fuerza Armada y también la justificación. Así que se utiliza un chasis antiguo, pero para una indicación del nuevo gobierno. El presidente de la República, el ministro Jackson y la ministra Vallejo, cuando eran diputados, fueron extremadamente críticos y votaron en contra del proyecto de resguardo de infraestructura crítica de Piñera. La pregunta ahora es, ¿cuál es y qué propone el proyecto de infraestructura crítica al que se adosará la iniciativa del gobierno que permitirá disponer de las Fuerzas Armadas para resguardar las carreteras en el sur del país? ¿Y cuánto problema tendrá el gobierno para alinear a su coalición para aprobar el proyecto? En conversación con la Red.cl, el diputado humanista Félix González afirmó que lo que está haciendo el gobierno es perseverar en una fórmula fracasada como lo vimos con Piñera. Va a utilizar ese mismo proyecto, chasis dicho por parte del diputado Soto, para que el gobierno incorpore, por lo tanto, una medida sustitutiva en donde se establezcan los criterios que debiera contener un estado de excepción y protección constitucional, en donde se exprese el respeto irrestricto a los derechos humanos y además el mando civil de una persona que va a determinar el gobierno, más obviamente el mando operacional que estaría a cargo del jefe de las tropas. Y el tema de los militares no será fácil de sortear, porque frente al planteamiento del proyecto que propone el gobierno, existen dudas que han sido expresadas, y más aún cuando se busca que quien lidere las Fuerzas Armadas en este despliegue sea un civil. Aquí hay un tema que tiene que ver que quién se va a hacer cargo de mandar a los militares, este civil que tiene que mandar a los militares, cuando, corríjame usted es además integrante de la Comisión de Defensa, los mismos militares no quieren que haya un civil mandándolos. Y eso se hizo ver. A mí no me conta eso porque no lo he escuchado. Ya las reuniones cuando son secretas, son secretas. ¿Ya? No he hablado de comisiones secretas, pero sé que hubo una, senador. Sí, fue secreta, entonces no se puede transgredir. Lo concreto es que hay esa propuesta y esa se está analizando. Ahora, ¿dónde están las dificultades? Las dificultades están en la política, están evidentemente en cómo los componentes de la alianza política
en el gobierno son capaces de entender y escuchar lo que la ciudadanía quiere. No será fácil para la administración de Gabriel Boric lograr un acuerdo transversal para este proyecto pensado a la rápida, con graves problemas de aquilatamiento político y que revive en muchos dentro de su propia coalición de gobierno y de la ciudadanía el fantasma de un despliegue militar que tiene traumas muy frescos en el Chile de hoy. Reportaje en conjunto, además, que hemos hecho con el equipo de la web de nuestro canal, de la red.cl, un reportaje que además usted va a poder ver en detalle precisamente en unos minutos más, publicados precisamente en nuestro sitio web. Pero para analizar este predicamento en el que se encuentra el gobierno, estamos con el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. Marco, muchas gracias por estar acá en el estudio de La Redacción. Gracias, Gustavo, por la invitación. A ver, está en un predicamento el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Sí, está en un verdadero zapato chino, ¿no? Este intento de iniciativa de apoyo transversal ha sido complicado desde el punto de vista político, porque efectivamente, como lo señaló el propio ministro Jackson, no están los votos, ¿no?, para poder aprobar esto. Eso por un lado, claro. Eso por un lado, y por otro lado, la gran pregunta es cómo se podría implementar esto. Recordemos que existe hoy día reglas que regulan el uso de la fuerza en Chile, que se llaman las RUF, reglas del uso de la fuerza, ¿no?, donde se establece qué es lo que pueden hacer los militares en la vigencia de un estado de excepción. A ver, sácame una duda, Marco, ¿eso está vigente hoy día? Eso está vigente hoy día desde el año 2020, fue la última vez que se hizo una modificación, aunque faltaba el reglamento, y eso es lo que lleva a los militares, se lo han planteado a la ministra de Defensa, sus dudas y su incomodidad respecto de que los militares puedan cumplir con esta misión, para lo cual sabemos, y los telespectadores lo tienen que tener muy claro, no están preparados los militares no están preparados para el no tema solamente público. Ahora, recuerda que también en su oportunidad los militares fueron con abogados a reunirse con el enviado especial del gobierno de Sebastián Piñera en la Araucanía, precisamente porque también tenían dudas respecto a cómo iban a hacer el uso de esta fuerza. Claro, y está muy presente el hecho que ocurrió en el año 2019 como producto del estallido social, donde un militar disparó, hizo uso de su arma de fuego a un ciudadano venezolano en La Serena, ¿no? Y recientemente se conoció la condena, 12 años, ¿no?, por haber hecho uso de la fuerza de una manera desproporcionada, lo que lleva justamente a instalar la duda, como te decía, respecto no solo sobre el qué es lo que se va a decidir, en qué consiste este estado intermedio, sino que también sobre el cómo. Y ahí efectivamente donde mayor incomodidad parecen estar mostrando las Fuerzas Armadas, que evidentemente ellos reconocen que no están preparados para esto. Mira, ¿qué pasaría si en la carretera, ¿no es cierto?, son atacados? Pueden hacer uso de la fuerza y de las armas letales que utilizan la Fuerza Armada, porque el armamento que usan los militares para la guerra. Así es. ¿No? Aquí no estamos en una situación de guerra. Entonces, todo ese nivel de detalle ha generado cierta incomodidad en los mandos militares respecto de la situación que podría provocar la falta de la letra chica, porque aquí no hay claridad respecto de cómo hacer y qué hacer en una situación determinada. Pero también hay incomodidad dentro de los parlamentarios, dentro del mismo oficialismo, que también ve con resquemor este proyecto. Entonces también el predicamento se traslada al interior de la coalición de gobierno. Por cierto, aquí sabemos que hay una complicación con el Partido Comunista, que lo ha planteado con toda claridad. No hay una determinación de los diputados del Partido Socialista. Recordemos que esta reforma, Gustavo, es una reforma constitucional que se debe aprobar por 3/5 en el Senado y en la Cámara de Diputados. En el Senado son 26 votos los que se requerirían y sabemos que el gobierno no tiene esa mayoría hoy día. Por lo tanto, efectivamente, la situación del Partido Comunista es la que ha llevado a la otra coalición a decir que el gobierno no puede quedar atado a llegar a un entendimiento primero con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, y después intentar buscar el apoyo en el Congreso, que fue lo que pasó con el quinto retiro. ¿Te acuerdas que se llegó a un acuerdo que desconocían muchos de los parlamentarios, que molestó esa estrategia de primero llegar a un acuerdo con el PC y el Frente Amplio para después buscar los votos en la Cámara de Diputados? Eso es lo que no se podría volver a repetir, pero hasta hoy día... Recordemos que esta reunión se va a verificar recién el lunes, que se reúne la comisión mixta que va a tener que abordar este tema. No se puede ingresar el proyecto antes, se debe ingresar el día lunes. Recién el lunes vamos a tener alguna claridad, pero efectivamente han habido intensas negociaciones de parte del ministro Jackson para poder alinear a su coalición, al Frente Amplio y el PC, que está muy difícil detrás de esta iniciativa, que es bien inédita, ¿no? Porque existen mecanismos institucionales que son los estados de excepción, pero lo que el gobierno quiere es una fórmula distinta. Marcos, ¿se precipitó el gobierno con hacer que se cuadre la coalición, de tratar de buscar estos apoyos transversales con este proyecto y no buscar una alternativa?
o no haber hecho uso de las herramientas que dispone hoy día nuestra institucional, que son los estados de excepción, ¿no? Es cierto que los estados de excepción, su naturaleza es enfrentar situaciones excepcionales, y lo que tenemos en la Araucanía, en la macrozona sur, es una situación estructural. Tú no puedes resolver un problema complejo con una solución simple. Los problemas complejos requieren soluciones complejas, difíciles, ¿no? Y eso es lo que el gobierno tiene que entender. Por eso que muchos piensan que aquí debería haberse preparado de una mejor manera, haber tenido claridad sobre una propuesta para conseguir los apoyos que, repito, son altos los que se requieren, porque se requiere 3/5 en la Cámara de Diputados y en el Senado. Sí. ¿Qué pasa si fracasa este proyecto, Marco? Bueno, políticamente hablando. Bueno, sería una derrota política del gobierno muy dura, y no le quedaría más que recurrir eventualmente al estado de excepción, como ya lo han planteado algunos parlamentarios del Partido Socialista que se reunieron hoy día con la ministra Isquia Siche, en el sentido de que si esto no avanza, habría que recurrir y utilizar las herramientas de que hoy día se disponen, y que es, ¿no es cierto?, establecer el estado de excepción en esta zona para poder tener algún mayor nivel de control. Pero sigue estando presente la dificultad que han señalado los militares, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa, a través de la ministra Maya Fernández, respecto de la falta de claridad de lo que, insisto, son las reglas del uso de la fuerza que va a haber en este caso. Ahí hay un punto súper importante, Marco, porque hoy día quienes están liderando la propuesta del gobierno es el Ministerio del Interior. El Ministerio de Defensa ha estado absolutamente ausente de esta discusión. Y debiera formar parte de esta discusión, por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque de alguna manera se involucrarían las Fuerzas Armadas en la custodia de los caminos, de aquellos lugares que se establezcan como críticos, y eso es lo que ha generado un cierto malestar. Ya lo ocasionó el año 2019, recordemos cuando Sebastián Piñera, presidente de la República, estuvo a punto de sacar a los militares, ¿no es cierto?, a la calle, y hasta donde la historia la conocemos, ¿no? Algo ocurrió en esa noche que lo llevó a echar pie atrás a esa decisión. Probablemente hubo presiones de las propias Fuerzas Armadas, no lo vamos a ver. Se ha dicho que el expresidente Piñera está escribiendo un libro, va a escribir un libro, vamos a ver si desclasifica esa información. Pero es muy relevante porque evidentemente hay reticencia, hay dudas de los militares de involucrarse en acciones que tienen que ver con orden público, para lo cual ellos mismos lo han dicho, no están preparadas ni formadas, están formadas para enfrentar una guerra. Sí. Y lo que tenemos acá es una alteración del orden público que se debe enfrentar de una manera distinta. Marco, tú hablabas eventualmente de un fracaso. ¿Qué pasa con la figura de la ministra del Interior, Isquia Siche, que está liderando este proyecto junto con el ministro Jackson? Pero con la figura de la ministra Siche, si hay un nuevo fracaso en su ministerio, el Ministerio del Interior. Bueno, sería bien irremontable su mantención, digamos, en el Ministerio del Interior, muy compleja, porque querría decir que no hay la capacidad para poder enfrentar una crisis, en este caso de inseguridad que se ha venido instalando. Recordemos que el presidente está tratando de llevar adelante este acuerdo nacional por la seguridad en un contexto que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, la muerte de la periodista en condiciones tan trágicas, situaciones de violencia que se siguen registrando en distintas ciudades del país, que hacen que la ciudadanía tenga una percepción de inseguridad muy alta y los problemas terminan no resolviéndose. Así es. Marco Moreno, quiero agradecerte esta entrevista aquí en La Redacción, hablando precisamente de Francisca Sandoval. Vamos a tener en nuestro próximo bloque de La Redacción una entrevista precisamente respecto de este tema, pero ahora quiero dejar los invitados antes para que cliquen en nuestra página web, lared.cl. Ya está publicado este reportaje del que estábamos haciendo mención precisamente antes de la entrevista con Marco Moreno.